La cuerda le raspa las muñecas, dejando un ardor en carne viva allí donde roza la piel. Cassia tiene 26 años y puede sentir el cáñamo áspero mordiéndole la carne que, hasta ahora, solo había conocido la seda y el perfume. El aire apesta a animales y a paja podrida dentro de esta estructura de madera situada en el borde del campamento romano, y a través de las paredes delgadas llegan los sonidos que emiten sus hermanas menores. Todavía no son gritos, sino los lamentos tensos y vacilantes que preceden al grito, el sonido de muchachas que han visto lo que las espera y aún no logran comprenderlo. Hace 9 días era la princesa Casia del Ponto, primogénita del rey Mitrídates, criada entre salas de mármol con vistas al Mar Negro, instruida en filosofía griega y poesía persa, prometida en matrimonio a un príncipe armenio, cuyas tierras habrían duplicado el poder de su padre. Había sido el centro de la corte paterna, el símbolo de su linaje, la futura reina de un imperio, destinado a extenderse desde el Cáucaso hasta el Éufrates. Ahora se arrodilla en una inmundicia destinada a los animales, con las vestiduras ceremoniales desgarradas y manchadas, el cabello enmarañado con suciedad y sangre seca de una herida en la cabeza que nadie se molestó en limpiar. Los soldados romanos se mueven a su alrededor con la precisión relajada de hombres que cumplen tareas conocidas, ajustando cuerdas, acomodando el equipo, posicionando a los animales. Ninguno cruza su mirada con la de ella. Para ellos ya no existe como persona. Es apenas una pieza más de cualquier artefacto que estén ensamblando. A través de una abertura entre las tablillas de madera, puede ver el establo contiguo. Laodice, su hermana de 19 años, está atada de pie a un poste central, con los brazos forzados hacia atrás y sujetos con tal fuerza que la espalda se le arquea de manera antinatural. Las lágrimas recorren el rostro de Laodice sin contención, porque ya no tiene fuerzas para secarlas. Más allá está Nisa, con apenas 18 años, todavía casi una niña, sujeta en la misma posición, con su cuerpo frágil sacudido por temblores tan violentos que Casia puede percibirlos desde decenas de pasos de distancia. Y en cada establo, Casia ve lo que los romanos han preparado: los caballos, enormes sementales de guerra, entrenados para las cargas de caballería, elegidos cuidadosamente por su tamaño y temperamento, retenidos por cuidadores que saben exactamente lo que ocurrirá cuando se suelten las riendas hacia una mujer atada que no puede huir. Casia ha oído hablar de este castigo. Todos los reinos que lindaban con Roma habían oído hablar de él, mencionado en susurros, utilizado como amenaza contra la rebelión. Los romanos empleaban distintos nombres para designarlo, según el comandante y la intención que hubiera detrás. A veces era público, escenificado ante ejércitos enteros como lección de obediencia. Otras veces se mantenía oculto, llevado a cabo en campamentos o prisiones, donde solo los soldados eran testigos. Pero siempre implicaba caballos. Siempre implicaba mujeres inmovilizadas para que no pudieran defenderse. Y siempre terminaba del mismo modo. Esto es lo que aguarda a sus hermanas. Laodice y Nisa, culpables de nada salvo de haber nacido hijas de un rey que desafió la expansión romana, que forjó alianzas que amenazaban el control romano de las rutas comerciales orientales, que ganó 3 batallas antes de perder la cuarta y entregar a su familia al general Lucio Cornelio Craso. Craso graba el nombre en su memoria, añadiéndolo al registro mental que ha ido construyendo desde la captura. Oficiales, rangos, líneas de autoridad, la estructura que gobierna este campamento. El conocimiento es el único arma que le queda,
y lo ha acumulado con obsesión, sabiendo que la información puede ser la única barrera entre sus hermanas y el destino que las espera. Un hombre entra en el establo, de unos 50 años, vestido con la armadura de un comandante de alto rango, el rostro esculpido por décadas de guerra. Su mirada recorre la escena con la evaluación desapegada de alguien que inspecciona suministros, no que se dispone a cometer una atrocidad. Es Craso. Lo reconoce desde la rendición, desde el momento en que su padre se arrodilló encadenado y le dijeron qué castigo soportarían sus hijos. Empiece por la más joven, dice Craso al oficial que tiene a su lado. 18 es suficiente, y sus gritos animarán a las otras. Nisa. Pretenden empezar con Nisa. Algo se mueve en el interior de Cassia. El miedo que la ha mantenido paralizada desde la captura no desaparece, pero queda desplazado por algo más profundo, más duradero. Siempre ha protegido a sus hermanas. Le enseñó a leer a Laodice cuando los tutores perdían la paciencia. Sostuvo a Nisa durante noches de terror tras la muerte de su madre. Se interpuso entre ellas y las intrigas de la corte, entre ellas y las exigencias de su padre, entre ellas y las crueldades silenciosas, infligidas a las hijas reales. No las fallará ahora. General Craso. Su voz surge más firme de lo que esperaba, cortando el ruido del establo y atrayendo la atención de los soldados que hasta ese momento la habían ignorado. Quisiera hablar con usted. Craso se vuelve. La sorpresa da paso al interés. Los prisioneros rara vez se dirigen a sus captores, y menos aún cuando están a punto de presenciar la destrucción de su familia. Habla la princesa del Ponto, comenta. ¿Qué podría decir que me importe? Una oferta, responde Cassia, una que le beneficia más que escuchar gritar a unas niñas. Ve cómo la curiosidad se enciende en sus ojos. Los romanos valoran la practicidad por encima de todo. Incluso la crueldad tiene un propósito. El miedo, la disciplina, el entretenimiento para soldados endurecidos por la guerra. Si puede presentar algo más útil, quizá logre redirigir esa crueldad, atraerla hacia sí misma en lugar de ellas. ¿Qué oferta? Tómeme a mí en su lugar. Todo. Lo que pensaba hacerles a ellas, hágamelo a mí. Las 3 medidas de castigo concentradas en un solo cuerpo. Soy mayor, soy más fuerte, resistiré durante más tiempo. El espectáculo sería mayor de este modo. Craso la examina con atención, y ella percibe el cálculo tras sus ojos, sopesando la exhibición que ella propone frente a la que había planeado originalmente. Tus hermanas son más jóvenes, dice, más atractivas para ciertos gustos, y 3 víctimas son más que una. ¿Por qué debería aceptar menos? Porque poseo información. Los lugares donde mi padre ocultó su tesoro antes de la batalla final. Los nombres de los oficiales romanos a los que sobornó durante la guerra. Las rutas de suministro que construyó con Partia. Ahora está asumiendo un riesgo, mezclando verdad con invención, confiando en que la codicia se imponga a otros impulsos. Dame la seguridad de mis hermanas, seguridad real, no la muerte disfrazada de misericordia, y te daré todo lo que sé. Podría extraer esa información de ti por la fuerza. Podrías intentarlo, pero fui criada en una corte donde el veneno aparecía en cada mesa, y el asesinato era conversación cotidiana. Sé cómo elegir una muerte rápida. Si me torturas, no obtendrás nada. Acepta mi oferta y obtendrás inteligencia que asegurará tu reputación y tu riqueza mucho más allá de lo que esta campaña ya te ha proporcionado. Ella lo observa pensar, ve cómo la decisión se forma ante sus ojos. Los romanos no son sentimentales, pero sí ambiciosos, y la ambición siempre puede explotarse. El caballo, dice por fin, entiendes lo que estás ofreciendo soportar. Lo entiendo. No será rápido,
No será privado. Mis oficiales se han ganado su recompensa, y no se la negaré. Lo entiendo. Y tus hermanas observarán. Eso forma parte del acuerdo. Verán lo que soportas por ellas, y sabrán de qué fueron libradas. Casia siente cómo se le retuerce el estómago ante esa condición, pero se obliga a sentir. Si de verdad son perdonadas, si después se les concede seguridad, seguridad real, no esclavitud, no ser vendidas, no ser entregadas a los soldados. ¿Qué considerarías seguridad real? Envíalas a Roma, a una casa que las trate como huéspedes, no como propiedad. Permíteles vivir sus vidas con comodidad, aunque esa comodidad llegue en el exilio. Esto es lo que estoy comprando con lo que estoy a punto de sufrir. Craso no dice nada durante un largo momento. Luego sonríe, y esa sonrisa es peor que cualquier cosa que ella haya visto en él hasta entonces. Las amas, dice. De verdad, eso es poco común en las familias reales. La mayoría cambiaría a sus hermanos por una hora más de bienestar. Mis hermanas son todo lo que me queda. Mis hermanos murieron en batalla. Mi padre será ejecutado tras el triunfo. Mi madre lleva años muerta. Laodice y Nisa lo son todo. Entonces tenemos un acuerdo. Se vuelve hacia el oficial que tiene al lado. Liberen a las dos más jóvenes de la preparación. Tráiganlas aquí para que presencien. Preparada la mayor para un uso prolongado. La expresión la golpea con una fuerza física. Uso prolongado. Entiende perfectamente lo que significa. No un solo animal, no una sola ocasión, sino múltiples sesiones, durante tanto tiempo como Craso decida que sus oficiales lo requieren. Pero Laodice y Nisa vivirán, estarán protegidas, envejecerán en Roma mientras ella soporta lo que la espera. Es suficiente. Tiene que ser suficiente. Lo que estás a punto de escuchar ha sido deliberadamente suavizado por 2000 años de historia. Los romanos que escribieron los relatos que han sobrevivido no estaban interesados en registrar lo que ocurrió con las hijas de los reyes derrotados. Celebraban triunfos, enumeraban victorias, consignaban los nombres de los gobernantes conquistados y contaban la riqueza que fluía hacia los tesoros romanos. Las mujeres, las princesas y reinas capturadas junto a padres y hermanos quedaban reducidas a menciones de paso, figuras sin nombre en una procesión, con sus destinos finales convenientemente dejados en la vaguedad. Esta noche aprenderás cuáles fueron realmente esos finales no dichos. Aprenderás sobre los castigos que los generales romanos reservaban para las mujeres reales de las dinastías conquistadas, métodos diseñados no solo para destruir individuos, sino para borrar linajes, para imponer una dominación tan absoluta que la resistencia jamás volviera a parecer posible. Aprenderás por qué se utilizaban animales en los castigos romanos, cómo se elegían métodos específicos para víctimas específicas, y qué pretendía lograr el espectáculo más allá de la crueldad en sí misma. Aprenderás cómo se jerarquizaba el sufrimiento, por qué algunos cautivos eran ejecutados con rapidez, mientras otros eran sometidos a una degradación prolongada, y qué factores determinaban el destino de un prisionero. Aprenderás sobre mujeres que eligieron resistir para proteger a otros, madres que negociaron sus cuerpos por la vida de sus hijos, hermanas que aceptaron lo que estaba destinado a sus iguales, y los cálculos imposibles de sacrificio impuestos por el cautiverio romano. Aprenderás por qué Casia tomó su decisión, qué ocurrió en los días posteriores a su pacto, y qué fue de las hermanas a las que estaba dispuesta a destruirse para salvar. Suscríbete si quieres entender lo que la victoria romana significó de verdad para quienes la vivieron como derrota. Deja un comentario abajo y dime desde dónde estás mirando.
porque casi estoy a punto de ser preparada para aquello que aceptó soportar, y voy a explicar exactamente en qué consistía esa preparación. Pero antes de describir lo que le ocurrió en ese campamento romano, necesito retroceder. Necesito explicar por qué existía este castigo, qué papel desempeñaba en la cultura militar romana, y por qué hombres como Craso creían que no solo era aceptable, sino necesario. No se puede comprender lo que sufrió Casia sin entender el sistema que hacía útil su sufrimiento. El castigo romano que involucraba caballos no era una crueldad aleatoria, era terror calculado, diseñado para servir a objetivos militares y políticos precisos. La expansión de Roma hacia el este había generado un dilema inesperado. Los reinos de Asia Menor, el Ponto, Bitinia, Capadocia, Armenia, no se parecían en nada a las sociedades tribales que Roma había sometido en la Galia o en Hispania. Eran estados antiguos y cultivados, con historias profundas, dinastías gobernantes y poblaciones que recordaban la independencia y resentían intensamente ser gobernadas por extranjeros. Derrotarlos en el campo de batalla no era el desafío. Mantenerlos sometidos después sí lo era. Los comandantes romanos respondieron a ese problema con un espectáculo calculado, una violencia diseñada no solo para ganar guerras, sino para borrar de la mente de los vencidos la propia idea de resistencia. Eso implicaba eliminar algo más que ejércitos. Se incendiaban templos, se destruían objetos sagrados y, de manera crucial, se humillaba a las familias reales de formas que las despojaban de legitimidad y dignidad. Las mujeres reales se convirtieron en objetivos centrales por lo que simbolizaban. En el mundo antiguo, los linajes fluían a través de las mujeres con tanta fuerza como a través de los hombres. Una reina capturada podía ser rescatada y dar a luz herederos que reclamarían un trono perdido. Una princesa capturada podía ser casada con una casa rival, utilizando su linaje para justificar una rebelión. Incluso en cautiverio, las mujeres reales representaban un peligro no resuelto para la autoridad romana. Los castigos elegidos para ellas estaban pensados para eliminar ese peligro para siempre. Se evitaba la ejecución, porque la muerte creaba mártires, y los mártires alimentaban la resistencia. En su lugar, los comandantes romanos favorecían una degradación tan absoluta que las propias mujeres se convertían en advertencias, pruebas vivas del precio de la desobediencia. Una princesa destruida en público jamás podría inspirar una revuelta. Su autoridad quedaba borrada de forma más completa de lo que la muerte podía lograr. Los caballos desempeñaban un papel deliberado dentro de este sistema. Primero estaba la practicidad. Todo campamento militar tenía caballos. No requerían preparación especial y podían utilizarse repetidamente. Para comandantes que lidiaban con muchos cautivos en poco tiempo, la eficiencia era crucial. Segundo, estaba el espectáculo. La imagen era inolvidable. Quienes la presenciaban se llevaban la historia consigo, difundiéndola mucho más allá del campamento. Los soldados hablaban de ello durante años, y el relato viajaba a través de provincias y fronteras, enseñando a audiencias lejanas exactamente cómo Roma castigaba la resistencia. Tercero, estaba el simbolismo. Los caballos encarnaban la dominación militar romana, la caballería que había aplastado a las fuerzas enemigas. Volver ese mismo poder contra las mujeres reales completaba el mensaje. La fuerza que había destruido los ejércitos de un reino ahora borraba su futuro a través de sus hijas. Esta era la lógica detrás del castigo que Casia había elegido soportar. No era caos ni crueldad irracional, sino destrucción deliberada,
guiada por un razonamiento que los líderes romanos consideraban completamente sensato. Que ese razonamiento exigiera una violencia extrema contra mujeres indefensas no se veía como un problema moral. Aquellas mujeres eran enemigas. Su sufrimiento beneficiaba a Roma. La ética romana no protegía a quienes quedaban fuera de los límites de la civilización, y los reinos derrotados eran definidos como situados más allá de esos límites. Ahora regresamos al establo, donde el trato de Casia ha sido aceptado y los preparativos están en marcha. Los soldados avanzan hacia ella, llevando cuerdas y herramientas que se niega Pip a observar con demasiada atención. Sus movimientos son precisos, ensayados, lo que sugiere experiencia, quizá repetida muchas veces. Uno de ellos corta sus vestiduras ceremoniales arruinadas, pasando el cuchillo tan cerca que ella siente el frío del filo contra la piel. Otro comienza a colocar su cuerpo en la posición requerida para lo que está por venir. Espera. La voz no pertenece a Craso. Casia se vuelve y ve a un oficial más joven, tal vez de unos 30 años, que lleva las insignias de un tribuno. Su expresión es difícil de descifrar, ni ansiosa como la de los demás, ni distante como la de los soldados que trabajan. «General», dice el tribuno, dirigiéndose a Craso. «Una palabra, si me lo permite». Craso hace un gesto brusco. El tribuno se acerca y habla en voz baja, obligando a Casia a esforzarse para oír. La información que mencionó. Los tesoros ocultos. Si muere demasiado pronto, o si su mente se quiebra antes de que la extraigamos, ese valor se pierde. Aceptó proporcionar información a cambio de la seguridad de sus hermanas. Aceptó bajo una presión extrema, enfrentándose a la amenaza inmediata de verlas sufrir. En momentos así, la gente promete cualquier cosa. Si queremos inteligencia utilizable, debe permanecer coherente, dispuesta, convencida de que cooperar le conviene. Craso se detiene, reflexionando. Casia vuelve a ver el cálculo, el equilibrio entre espectáculo y utilidad. ¿Qué propones? Retrasar las medidas más duras. Comenzar con algo que demuestre nuestra seriedad sin destruir su capacidad de cooperar. Extraer primero la información. Confirmar lo que pueda confirmarse. Luego proceder con el entretenimiento que consideres apropiado. Y las hermanas. Mantenerlas a salvo, pero mantenerlas presentes. Su disposición depende de creer que el acuerdo será respetado. Si son dañadas antes de que nos lo entregue todo, no tendrá motivo alguno para continuar. Craso inclina la cabeza lentamente. Presentas un argumento sensato, tribuno. Dime tu nombre. Marcus Antonius Priscus. Tienes potencial para un mando superior, Priscus. Entiendes que la crueldad debe servir a un propósito, no existir solo por indulgencia. Se vuelve hacia los soldados. Detened los preparativos. Trasladad a la princesa a los aposentos de los oficiales. Obtendremos primero su información y después procederemos con el entretenimiento. Casia siente una oleada confusa de emociones. Alivio porque el horror inmediato ha sido aplazado. Temor por lo que aún implica medidas intensivas. Y algo completamente distinto cuando su mirada vuelve al tribuno que intervino. No es gratitud. Sabe demasiado como para imaginar que lo haya movido la bondad. Es reconocimiento. Es alguien que calcula, que mira más allá del placer inmediato. Alguien que podría resultar útil. Graba su nombre en la memoria. Marcus Antonius Priscus. Otra entrada en su registro mental. Los aposentos de los oficiales se encuentran en una gran tienda cerca del centro del campamento, equipada con las comodidades que los romanos de alto rango esperan incluso en tiempos de guerra. Casia es sentada en un taburete,
ante una mesa donde Priscus ha dispuesto papiros, tinta y útiles de escritura. Un mapa regional yace abierto, y ella reconoce que es razonablemente preciso. Sus hermanas han sido llevadas a otro lugar, a una tienda vigilada donde no están atadas y donde se ha ordenado que se las trate bien. Las vio fugazmente mientras la escoltaban a través del campamento. La Odice, aún con el rostro surcado de lágrimas, pero ya no paralizada por el terror. Nisa aferrada a su hermana con el agarre desesperado de una niña que ha visto demasiado. Están vivas. Están a salvo. Por ahora. Puede soportar todo lo demás. El tesoro oculto, dice Priscus. Empieza por ahí. Casia se ha preparado para este momento durante 9 días. Durante la marcha, durante el cautiverio, durante las horas en el establo. Construyó una trama de verdad e invención. Conocimiento real entrelazado con mentiras plausibles, diseñada para mantenerla valiosa el mayor tiempo posible. Mi padre mantenía 3 emplazamientos principales de tesorería. Comienza. El primero estaba en Sinop, bajo el templo de Poseidón. Ya lo habéis descubierto. Lo sé porque vi a vuestros soldados cargar el oro en los barcos mientras me trasladaban. Priscus asiente. Esto es verificable, establece confianza. El segundo estaba cerca de Amisos, en unas cuevas a unas 3 millas al este de la ciudad. La entrada está oculta tras una cascada. Dentro hay aproximadamente 400 talentos de plata, 200 de oro y gemas incontables. ¿Sabes exactamente dónde está? Fui allí 2 veces con mi padre. Puedo dibujarlo. Toma la pluma y empiece a trazar, con la mano firme pese al miedo que se le cierra por dentro. La tesorería de Amisos es real. Su padre se la mostró como parte de su formación en los bienes dinásticos. Entregarla se siente como una traición, pero traicionar a un reino ya destruido es un precio pequeño por la vida de sus hermanas. ¿Y la tercera? Pregunta Priscus. La tercera es más compleja. Aquí introduce la ficción. Se estableció con aliados partos, al este del Éufrates. Conozco la región, no el emplazamiento exacto. Ese conocimiento pertenecía a mi hermano Macares, que murió en Quibera. Priscus la observa con atención. ¿Así que la tercera tesorería puede ser inalcanzable? Estoy diciendo que recuperarla requeriría tratar con Partia, lo que puede resultar más valioso para Roma que el oro en sí. Conozco a los funcionarios partos implicados. Conozco los términos que acordaron. Esa información podría utilizarse para acercarse a ellos, o para exponerlos ante su propio rey como colaboradores de Roma. Ahora improvisa, superponiendo verdades parciales que llevarán tiempo en verificarse. Cada día dedicado a confirmar detalles es un día más en que sus hermanas permanecen protegidas, un día más en que ella sigue siendo útil, un día más en que lo peor se pospone. Los oficiales romanos sobornados, dice Priscus. ¿Los mencionaste? Sí, pero ese conocimiento es peligroso. Si doy sus nombres y se dan cuenta de que han quedado expuestos, se convierten en una amenaza, para ti, para Craso, para cualquiera que se mueva contra ellos. Estás negociando. Estoy preservando mi valor. Una vez que te lo entregue todo, no me queda nada. La seguridad de mis hermanas depende de mi utilidad continuada. Priscus la mira con algo cercano al respeto. Eres más aguda que la mayoría de los prisioneros. Fui criada para gobernar. Fui instruida por los mejores tutores que mi padre pudo permitirse. Hablo 6 lenguas, entiendo múltiples sistemas legales y he leído más historia que muchos de vuestros senadores. Sostiene su mirada sin parpadear. Soy exactamente tan inteligente como debe serlo una princesa del Ponto. La cuestión es si tú eres lo bastante inteligente como para aprovechar eso, en lugar de desperdiciarlo.
El silencio se alarga entre ambos. Entonces Priscus sonríe, no con crueldad, sino con reflexión. Hablaré con el general Craso. Continúa afinando el mapa de Amisos. Reanudamos mañana. Sale de la tienda. Los guardias permanecen fuera, pero nadie la vigila de cerca. Ella sigue dibujando, añadiendo detalles, haciéndolo creíble, lo bastante preciso como para resistir el escrutinio. Y mientras trabaja, piensa en Marcus Antonius Priscus, en sus ambiciones, en sus deseos, en cómo podría utilizarlo para mantener con vida a sus hermanas. Quiere ascender. Lo vio en la forma en que interrumpió a Craso, entrando en un momento que no le correspondía reclamar. Quiere reconocimiento, promoción, las recompensas que llegan al vincularse con el éxito. Ella podía proporcionarle exactamente eso. La información que llevaba consigo podía impulsar su carrera si era él quien la entregaba a Roma. Si ataba sus ambiciones a la supervivencia de sus hermanas, ganaría un protector movido no por la compasión, sino por el interés propio, mucho más fiable que la bondad. Así comenzó un plan. El primer contorno frágil de la esperanza. Los días siguientes se asentaron en un patrón que Casia aprendió a manejar. Cada mañana era escoltada a los aposentos de los oficiales para revelar información. La liberaba de manera gradual y deliberada, mezclando verdades con invenciones que requerían tiempo para confirmarse. Cuando una partida de reconocimiento verificó la tesorería de Amisos, su credibilidad se consolidó, y el valor de todo lo demás que insinuaba aumentó. Las referencias a Partia resultaron lo bastante convincentes como para que se enviaran mensajeros a Roma en busca de instrucciones. Cada tarde se le permitía ver a sus hermanas. Los encuentros eran supervisados, pero no se les negaban. Priscus había persuadido a Craso de que esas visitas garantizaban su cooperación, de que una mujer a la que se le permitía tocar a sus hermanas proporcionaría información más fiable que una que solo recibiera garantías de su supervivencia. Laodice y Nisa eran mantenidas en una tienda cerca del borde del campamento, vigiladas pero ilesas. Se les daba comida, agua y ropa limpia. El terror crudo de los primeros días se fue apagando hasta convertirse en algo más llevadero, un miedo constante en lugar de uno abrumador. Estaban vivas. ¿Cuánto tiempo puedes mantener esto?, preguntó Laodice durante una visita. Siempre había sido la hermana pragmática la que entendía la política y las consecuencias. Al final te quedarás sin información. ¿Qué ocurrirá entonces? Entonces encontraré otras formas de seguir siendo útil. Los romanos necesitan traductores, escribas, personas que comprendan las lenguas y costumbres orientales. Me haré necesaria, y si fracaso, aún así os habré comprado tiempo suficiente para llegar a Roma, para estableceros, para encontrar patronos entre las casas romanas que valoran a las compañeras griegas instruidas. Sois hermosas, educadas, reales. Habrá romanos que valoren eso. ¿Y el precio para ti? Casia no respondió de inmediato. Ese precio nunca había estado en duda. Aplazado, sí. Cancelado, no. Craso seguía teniendo la intención de llevar a cabo el castigo original. Simplemente pensaba hacerlo después de extraer todo lo que ella pudiera ofrecer. Lo que me ocurra es irrelevante, dijo por fin. Lo que importa es que vosotras viváis. Eso no es cierto. Tú importas. Lo que te ocurra importa. No para Roma. Y ahora estamos sometidas a Roma. Debemos pensar como piensan los romanos, calcular el valor, aceptar pérdidas para preservar lo esencial. Nisa, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de pronto. No quiero vivir si eso significa que tú sufras. Preferiría morir contigo antes que sobrevivir
sabiendo lo que soportaste por nosotras. Las palabras golpearon a Casia con fuerza. Su hermana menor, la niña a la que había protegido desde la infancia, ofrecía compartir su destino, en lugar de aceptar un rescate a ese precio. No, dijo Casia con brusquedad, más dura de lo que pretendía. No te corresponde elegir. Yo ya elegí por ti. Vivirás, envejecerás. Me recordarás como alguien que te amó lo suficiente como para hacer lo que debía hacerse. Y no desperdiciarás eso muriendo por una lealtad mal entendida. Nisa rompió a sollozar. Casia la sostuvo, acariciándole el cabello, murmurando los mismos sonidos que antes usaba para calmar los terrores de la infancia. Pero este consuelo era distinto. No era una promesa de que todo saldría bien. Era la verdad más dura de que no todo saldría bien, y de que sobrevivir a veces significaba soportar lo que no podía deshacerse. 3 semanas después de su cautiverio, Casia recibió una noticia inesperada. El tribuno Priscus acudió a sus aposentos con una expresión que ella nunca había visto en él, no calculadora ni contenida, sino cercana a la excitación. «Órdenes de Roma», dijo. «El Senado ha mostrado interés en tu información sobre Partia. Quieren que seas trasladada a Roma para un interrogatorio adicional». ¿Interrogatorio? Una investigación formal. Los senadores te examinarán sobre los vínculos con Partia, las rutas comerciales orientales, todo lo que sepas más allá del Éufrates. Si tu información resulta útil, habrá recompensas. No libertad exactamente, pero mejores condiciones. Un estatus reconocido como fuente en lugar de cautiva. Casia lo consideró. Viajar a Roma significaba abandonar el campamento, salir de la autoridad inmediata de Craso, entrar en un sistema distinto, regido por incentivos diferentes. ¿Y mis hermanas? Irán contigo. El Senado especificó que tu cooperación depende de su bienestar. Son conscientes del acuerdo. ¿Y el general Craso? Tenía planes para mí. La expresión de Priscus cambió ligeramente. Se ha informado al general de que tu inteligencia supera tu valor como entretenimiento. Está descontento, pero lo bastante romano como para someterse a la autoridad senatorial. Aún así encontrará la manera de hacerme daño. Es posible, pero no ahora, y no aquí. En Roma, otros intereses competirán por tu utilidad. Surgirán otros protectores. El peligro inmediato ha pasado. Casia debería haber sentido alivio. En parte lo sintió, pero había aprendido a desconfiar de la buena fortuna, a buscar el coste oculto dentro de la salvación aparente. «¿Qué ganas tú con esto?», preguntó a Priscus. «Tú lo arreglaste. Interveniste ante Craso. Fuiste tú quien defendió mi valor. Enviaste mensajes a Roma que provocaron esta repentina atención. ¿Por qué haces esto?». Prisco la observó con una expresión que rozaba la admiración. «¿De verdad comprendes cómo funciona la política? Yo me crié dentro de ella. Me beneficio avanzando. El senador que muestra mayor interés por tu conocimiento sobre Partia resulta ser un patrono vinculado a mi familia. Si te presento ante él como una fuente valiosa de inteligencia, mi posición mejora. Si lo que aportas resulta correcto, entonces mi criterio queda confirmado. Si tu información respalda la estrategia de Roma en Oriente, yo comparto el éxito. Así que sí, eres un obsequio que ofrezco para elevar mi propia posición. Y también eres una oportunidad que ambos estamos aprovechando. Tú quieres que protejan a tus hermanas. Yo quiero progresar en mi carrera. Nuestros objetivos coinciden. Así se forman las alianzas. Casia reflexionó sobre ello. Prisco no fingía rescatarla. No ofrecía bondad ni compasión. Simplemente exponía la naturaleza del intercambio que los unía, la ventaja compartida que hacía posible la cooperación. Eso, comprendió ella,
era más fiable que cualquier proclamación de compasión podría ser jamás. El interés propio podía anticiparse. La bondad no. ¿Cuándo partimos? En 3 días. El general pretende resolver varios asuntos administrativos antes de entregarte a la custodia senatorial. ¿Qué clase de asuntos? Prisco hizo una pausa. Quiere una confirmación pública de su autoridad, una señal visible de que controlaba tu destino, incluso cuando te deja marchar. ¿Qué tipo de señal? Una ceremonia formal, un acto público de sumisión a la autoridad romana, realizado ante las tropas. Nada físicamente dañino. El Senado ha insistido en que llegues a Roma ilesa y en condiciones de testificar, pero tendrá peso psicológico. Quiere que los soldados te vean ceder ante él, aunque evites el castigo que planeó originalmente. Casia lo comprendió. A Craso se le había negado el espectáculo que deseaba. Quería una compensación, algo visible, algo que demostrara su dominio, algo que pudiera señalar cuando otros oficiales cuestionaran por qué había liberado a una cautiva tan valiosa. ¿En qué consistirá esta ceremonia? Te arrodillarás ante él en público. Recitarás unas palabras de sumisión que él proporcionará. Besarás sus pies como señal de reconocimiento. Tus hermanas lo verán. También todo el campamento. Humillación en lugar de muerte. Una herida a su dignidad y no a su cuerpo. Medido frente a los costos y beneficios que ahora regían su vida, esto era aceptable. Podía soportarse. Acepto. Esperaba que lo hicieras. Entiendes el cálculo. Entiendo que mi orgullo es un precio pequeño a pagar por la vida de mis hermanas. Dile al general Craso que tendrá su ceremonia. La ceremonia tuvo lugar al amanecer del día anterior a la partida. Todo el campamento se reunió formando un cuadrado hueco, con los soldados alineados en formación, los oficiales elevados sobre una plataforma y los estandartes romanos captando la luz temprana. Casia fue conducida al centro, vestida con una túnica blanca sencilla, elegida por Craso, el atuendo de una suplicante, de una penitente, de alguien que busca el perdón de fuerzas superiores a sí misma. Sus hermanas permanecían al borde de la plataforma, observando. Las había preparado para lo que estaban a punto de presenciar, explicándoles que la humillación era una táctica, que inclinarse ahora evitaba quebrarse después. Laódice lo entendió de inmediato. Nisa lloró, pero prometió que no intervendría. El general Craso se situó al frente de la plataforma, con la armadura pulida y una expresión satisfecha. Había perdido el castigo que quería, pero había ganado algo casi igual de valioso. Una demostración pública de dominio sobre una princesa extranjera, prueba de que el poder romano podía reducir incluso a la realeza a la sumisión. Princesa Casia del Ponto, proclamó, con la voz proyectándose por la plaza silenciosa. Compareces ante Roma como representante de un reino que desafió la autoridad romana, que puso en cuestión el poder romano, que creyó que podía resistir la voluntad de Roma. Tu padre está encadenado. Tus hermanos están muertos. Tu reino es ahora una provincia romana. Y tú, la última heredera de tu linaje, estás aquí para reconocer la verdad que tu familia se negó a aceptar. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran sobre los soldados reunidos. Pronuncia tu sumisión. Casia había recibido las palabras la noche anterior. Las memorizó, las ensayó, les vació la emoción para poder hablar sin quebrarse. Yo, Casia del Ponto, declaro que no poseo reino alguno, ni trono, ni autoridad más allá de lo que Roma permite. Reconozco que mi vida continúa solo por voluntad de Roma, que la supervivencia de mi familia depende de la misericordia romana, que todo lo que fui y todo lo que podría haber sido pertenece ahora al Senado
y al pueblo de Roma. Las palabras sabían a ceniza, pero las pronunció con claridad y en voz alta, ofreciendo a Craso la representación que exigía. «Arrodíllate». Se arrodilló. El suelo era implacable, las piedras presionando sus rodillas a través de la fina tela de la túnica. Más abajo, se tendió por completo, la frente contra la tierra, los brazos extendidos hacia la plataforma donde se encontraba Craso. «Acércate». Avanzó a gatas, sobre manos y rodillas, la postura de una suplicante, de una esclava, de un animal. Los soldados observaban en silencio, algunos abiertamente satisfechos, otros visiblemente incómodos antes de ocultarlo. Avanzó hasta alcanzar la base de la plataforma, hasta que las botas de Craso quedaron justo delante de su rostro. «Completa tu sumisión». Besó sus pies, cuero y polvo, y el amargo sabor de la humillación que cargaría el resto de su vida. Los besó mientras sus hermanas miraban, mientras 1000 soldados romanos observaban, mientras el sol se alzaba sobre un campamento donde casi había sido destruida, y en su lugar era degradada de formas que serían recordadas, comentadas y objeto de burla durante años. Y entonces terminó. Craso dio un paso atrás, la satisfacción escrita en su rostro. «Roma acepta tu sumisión», declaró. «Procederás a Roma para servir al Senado según lo consideren oportuno. Recuerda lo que ha ocurrido hoy. Recuerda que tu vida continúa, porque Roma lo permite». Los soldados la levantaron con eficiencia desapasionada, devolviéndola junto a sus hermanas, cuyos rostros reflejaban el horror que ella les había advertido. No lloró. No mostró emoción alguna que sugiriera que la ceremonia la había afectado. En su interior actualizó su registro mental. Otro costo pagado, otro día sobrevivido, otro paso hacia cualquier posibilidad de seguridad que pudiera existir para sus hermanas en la capital del imperio, que había aniquilado todo lo que conocían. El viaje a Roma duró 6 semanas. Casia y sus hermanas viajaban bajo la vigilancia del tribuno Prisco y su escolta, atravesando paisajes que cambiaban gradualmente desde la frontera oriental hasta el corazón italiano. Pasaron por provincias donde la conquista de Ponto ya era celebrada, donde el nombre de su padre se invocaba como advertencia de la arrogancia, y donde los rumores del próximo triunfo despertaban entusiasmo entre poblaciones ávidas de espectáculo. El triunfo. Casia casi lo había dejado de lado en su mente entre los horrores inmediatos del campamento, pero los triunfos romanos requerían cautivos, y ella y sus hermanas eran las prisioneras pónticas de más alto rango disponibles. Marcharían encadenadas por las calles romanas, con la multitud vitoreando su desgracia. «¿Qué sucederá durante el triunfo?», preguntó Nisa una noche. Se estaba recuperando lentamente del trauma del campamento, pero sus preguntas revelaban cuánto desconocía sobre lo que les aguardaba. «Seremos desfiladas en la procesión», explicó Casia, «atadas y exhibidas como prueba de la conquista romana. Es humillación, pero no letal. Muchas cautivas sobreviven a los triunfos y viven durante años después». «¿Y después?» «Después depende de nuestra utilidad. Si mi inteligencia resulta valiosa, podríamos ser retenidas como informantes, traductoras o incluso recibir cierta libertad limitada». Dejó el resto sin decirlo. Si no, serían dispuestas según los fines romanos, vendidas, ejecutadas o entregadas a ciudadanos en busca de esclavas exóticas. «Debes prepararlas», dijo Prisco en voz baja, apareciendo a su lado. Había viajado cierta distancia separando la escolta de las prisioneras, pero de vez en cuando se acercaba para conversaciones que los demás soldados no podían oír. «El triunfo será brutal, la multitud no será amable». «Lo sé»,
respondió ella. No sabes. Has oído descripciones, pero nunca has visto en qué se convierte una multitud romana durante un triunfo. A menudo están ebrios, intoxicados por el espectáculo, ansiosos por demostrar superioridad sobre los conquistados. Lanzarán objetos, gritarán insultos. Tus hermanas, especialmente la menor, pueden no estar preparadas para los sonidos que escucharán. Casia se volvió hacia él. ¿Por qué advertirme? Esto no te beneficia. Quizá estoy cultivando conciencia, dijo, esbozando una ligera sonrisa. O quizá estoy protegiendo mi inversión. Si alguna de tus hermanas falla durante la procesión, si interrumpe la exhibición, la responsabilidad será tuya. Y si tú resultas herida, mi capacidad de proporcionar inteligencia valiosa se ve comprometida. El interés propio y la conciencia a veces convergen. ¿Qué sugieres? Entrénalas mentalmente. Enséñales a ocupar otro espacio en sus mentes, a oír sin registrar, a ver sin percibir. El triunfo durará quizás 3 horas. Deben soportar solo ese tiempo. Luego terminará y comenzará una nueva forma de supervivencia. Casia miró a sus hermanas, ambas dormidas en el carro que las transportaba. Laódice, 19, mostrando ya la dureza que la exposición al horror podía forjar. Nisa, 18, todavía tierna en formas que preocupaban constantemente a Casia. «Las prepararé», dijo ella. «Agradéceme cuando lleguemos a Roma. Agradéceme cuando el triunfo termine y tus hermanas sigan capaces de funcionar. Ahí madurará mi inversión». Él regresó a su posición, dejando a Casia con la responsabilidad que le había asignado. Preparar a sus hermanas para 3 horas de enemistad concentrada de una ciudad de 1 millón celebrando la ruina de su familia. El triunfo fue mucho peor de lo que había imaginado, y ella había imaginado horrores. Entraron en Roma por la Porta Triunfalis, la puerta reservada a los generales victoriosos y su botín. Las calles estaban atestadas de espectadores, presionando contra los soldados que los contenían, rostros sonrojados por el vino y la excitación, voces fusionándose en un rugido continuo que hacía indistinguibles las palabras. Casia caminaba encadenada con sus hermanas, colocadas cerca del frente de la procesión, detrás de los carros que transportaban el botín, pero antes de la mayoría de los prisioneros comunes. Su ubicación era intencionada. El general quería que las cautivas reales fueran muy visibles, un espectáculo de la dinastía póntica reducida a prisioneras tambaleantes. Las cadenas eran pesadas, eslabones de hierro conectando sus muñecas a sus tobillos, obligándola a dar pasos cortos y torpes. La túnica que llevaba era deliberadamente fina, revelando casi todo, provocando risas y diversión en la multitud. Sus hermanas vestían prendas similares, cadenas similares, y estaban igualmente expuestas a la mirada de 1 millón de ojos. Volaban objetos, frutas podridas, excremento de animales y, ocasionalmente, piedras. Los soldados estaban encargados de protegerlas, pero la aplicación era desigual. Casia fue golpeada 2 veces, primero en el hombro por algo blando y maloliente, luego en la frente por algo lo suficientemente duro como para hacer sangrar. Siguió avanzando. Los gritos de la multitud eran peores que los objetos lanzados. Los insultos dirigidos a ella, las amenazas hacia sus hermanas, las descripciones vividas de castigos que algunas voces pronunciaban con evidente deleite, cada una cortaba más profundo que las piedras bajo sus pies. Casia había preparado a Laódice y Nisa para esto, enseñándoles la técnica que Prisco había sugerido: retirarse hacia adentro, escuchar sin absorber, sobrevivir el momento sin permitir que los destruyera. Pero la preparación solo podía hacer tanto. A mitad del desfile,
Al pasar por el foro donde las masas se apretaban con mayor densidad, Nyssa tropezó y cayó. Las cadenas hacían imposible cualquier recuperación elegante. Se extendió sobre los adoquines y la multitud estalló, disfrutando de la impotencia de una princesa extranjera. Cassia reaccionó de inmediato. Las cadenas que las unían le daban el alcance justo para agacharse junto a Nyssa y ayudarla a ponerse de pie. Se acercó un soldado, látigo en mano, listo para obligarlas a seguir. Pero Cassia se colocó entre el arma y su hermana. «Ella camina, o yo no camino», declaró Cassia. «Y si te niegas a moverte, tu general pierde a su prisionera apreciada, y alguien será responsabilizado», replicó el soldado. Se detuvo, considerando. La procesión se había ralentizado, y la atención de la multitud se centró en este pequeño enfrentamiento. Finalmente, bajó el látigo y les indicó que continuaran. Cassia sostuvo a Nyssa durante el resto del recorrido, medio cargándola por calles que parecían interminables, frente a rostros que nunca se cansaban de expresar odio. Laódice se movió a su otro lado, ofreciendo la ayuda que podía. Juntas, las tres formaban una unidad, apoyándose mutuamente, negándose a ser separadas o quebrantadas. Esto era lo que Cassia defendía. No solo su supervivencia, sino esto, el vínculo, la hermandad, el amor que Roma buscaba aniquilar junto con todo lo demás. Mientras pudieran sostenerse entre sí, no estaban completamente derrotadas. El triunfo concluyó en el templo de Júpiter Capitolino, donde el general Craso recibió el reconocimiento formal de su victoria. Los cautivos fueron llevados a celdas bajo el templo, mientras las celebraciones continuaban arriba. En la oscuridad de esa celda, con sus hermanas pegadas a cada lado, Cassia se permitió sentir lo que había contenido durante la procesión. La vergüenza, la degradación, el odio crudo de 1.000.000 de voces deseando su daño. La embargó en olas implacables y por primera vez desde su captura, lloró. Pero lloró en silencio. Sus hermanas necesitaban su fortaleza. Necesitaban que ella encarnara la esperanza de que la supervivencia seguía siendo posible. No las cargaría con su propio desconsuelo. Cuando llegara la mañana, volvería a ser fuerte. Cuando llegara la mañana, enfrentaría lo que exigiera la siguiente etapa de su cautiverio. Por ahora, en la oscuridad, podía llorar todo lo que les habían arrebatado. Los años posteriores al triunfo fueron un tipo diferente de resistencia. El interés del Senado por el conocimiento de Cassia resultó genuino y duradero. Fue alojada en la residencia del senador Marco Casilio Rufo, el patrón de la familia de Prisco, en condiciones cómodas según los estándares de una cautiva. Tenía su propia cámara, sirvientes para atenderla, comida adecuada y a veces incluso más que adecuada. Sus hermanas permanecieron con ella, las tres formando un pequeño hogar póntico dentro de la mansión romana. A cambio de estas condiciones, Cassia compartía todo lo que sabía sobre Partia, rutas comerciales del este y la compleja red de alianzas y rivalidades que definían el mundo más allá del Éufrates. Se reunió con senadores y estrategas militares, respondió preguntas, dibujó mapas y explicó costumbres que los observadores romanos habían malinterpretado. Gradualmente se volvió valiosa de maneras que superaban sus contribuciones iniciales de inteligencia. Su educación resultó indispensable. Traducía documentos, redactaba cartas en 6 idiomas y aclaraba las sutilezas del protocolo diplomático oriental que habían desconcertado a sus interlocutores romanos.